Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante vida de uno de los poetas más importantes de la generación del 27, un hombre cuya vida fue tan poética como sus versos a Rafael Alberti. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo para descubrir al niño, al joven artista y al hombre comprometido que dejó una huella imborrable en la cultura española. Nuestra historia comienza el 16 de diciembre de 1902 en el puerto de Santa María, Cádiz. Imaginen a un pequeño Rafael, un niño con ojos curiosos, creciendo entre la luz deslumbrante de la bahía y el aroma salino del Atlántico. Su infancia estuvo marcada por el mar, un mar que se convertiría en un símbolo recurrente en su obra, una fuente inagotable de nostalgia y libertad. Él mismo diría años después: en mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. No esperen, ese es Machado. Alberti diría en el mar: la mar en el mar, solo la mar. Esa obsesión nació aquí, en su tierra natal. Su familia pertenecía a la burguesía, y su padre era un comerciante de vinos de Osborne. Aunque la familia disfrutaba de una buena posición, la infancia de Alberti no fue del todo idílica. Era un estudiante rebelde, poco interesado en la educación formal que le imponían los jesuitas en el Colegio San Luis Gonzaga. Su verdadero interés, su pasión incipiente, no estaba en los libros de texto, sino en los lienzos y los colores. En 1917, cuando Rafael tenía apenas 15 años, la familia se traslada a Madrid. Este cambio fue un golpe duro para el joven. Dejar atrás la luz y el mar de Cádiz por el interior castellano le provocó una profunda melancolía. Madrid, sin embargo, le abrió las puertas a un nuevo mundo en el del arte. Frecuentaba el Museo del Prado, donde quedaba hipnotizado por las obras de Goya, Velázquez, y el Greco decidió que su vocación era la pintura. Empezó a pintar con fervor, explorando las vanguardias, especialmente el cubismo y el ultraísmo. Su talento era evidente. En 1920, con solo 18 años, ya exponía sus obras en el Salón Nacional de Otoño. Parecía que su camino como pintor estaba trazado, pero el destino, o quizás una tragedia personal, tenía otros planes. Ese mismo año, en 1920, su padre fallece. El dolor de esta pérdida lo sumió en una crisis personal y creativa. Abandonó temporalmente los pinceles y, casi como una terapia, comenzó a escribir sus primeros poemas. La poesía se convirtió en su refugio. En 1922, una enfermedad pulmonar lo obligó a retirarse a la Sierra de Guadarrama para recuperarse. Fue durante este retiro forzoso, rodeado de naturaleza y silencio, donde su vocación poética se consolidó. Lejos del bullicio de la ciudad, se reencontró con los recuerdos de su infancia. Con el mar perdido de Cádiz, de esta nostalgia y de este reencuentro con sus raíces, nació su primer libro, Marinero en Tierra. En 1925, la vida de Alberti da un giro radical. Con Marinero en Tierra bajo el brazo, se presenta al Premio Nacional de Literatura, y lo gana, empatado con Gerardo Diego. Este reconocimiento lo catapultó a la fama y lo situó en el centro de la escena literaria madrileña. Tenía solo 23 años. A partir de aquí, su nombre se une al de otros jóvenes talentos como Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén y Vicente Alexander. Había nacido la generación del 27, eran un grupo de amigos, brillantes y revolucionarios, que compartían una misma pasión por renovar la poesía española, combinando la tradición clásica con las nuevas corrientes de vanguardia. Las tertulias en cafés, las colaboraciones en revistas y la efervescencia cultural de los años 20 marcaron esta etapa dorada. La obra de Alberti en estos años es increíblemente diversa. Tras el neopopularismo de Marinero en Tierra, explora el barroquismo complejo de Góngora en Cal y Canto, publicado en 1927 pero la crisis existencial y el torbellino de las vanguardias lo llevan a un punto de ruptura. En 1929, publica Sobre los Ángeles, una obra maestra del surrealismo. Es un libro oscuro, desgarrador, lleno de imágenes violentas y oníricas. Refleja una profunda crisis personal y espiritual, un descenso a los infiernos de su propia conciencia. Es el grito de un hombre que ha perdido su paraíso, su fe, y se encuentra solo en un mundo caótico. La década de 1930 trae consigo un nuevo cambio fundamental en la vida y obra de Alberti: el compromiso político. La inestabilidad social y política de España lo sacude. En 1931, con la proclamación de la Segunda República, Alberti abraza la causa comunista. Su poesía abandona el intimismo surrealista
y se convierte en un arma de combate, una poesía de urgencia. Funda la revista Octubre junto a su compañera, la también escritora María Teresa León, con quien se casaría en 1930. Juntos, se convierten en una de las parejas de intelectuales más comprometidas de su tiempo. Viajan a la Unión Soviética y a su regreso, se dedican en cuerpo y alma a la lucha antifascista. Su casa se convierte en un centro de reunión para artistas e intelectuales de izquierdas. Cuando estalla la Guerra Civil en 1936, Alberti y María Teresa no dudan en ponerse del lado de la República. Su labor fue incansable. Organizaron actividades culturales, evacuaron los tesoros del Museo del Prado para protegerlos de los bombardeos, y utilizaron el teatro y la poesía para levantar la moral de los soldados en el frente. Alberti se convierte en el poeta del pueblo. Sus versos se recitan en las trincheras y se imprimen en periódicos de guerra. Es una época de actividad frenética, de peligro constante, pero también de una profunda convicción. Pero la guerra se perdió. En 1939, con la victoria de las tropas de Franco, Rafael Alberti y María Teresa León tuvieron que abandonar España. Comenzaba así un largo y doloroso exilio que duraría casi 40 años. Su primera parada fue París, pero con el avance de los nazis tuvieron que huir de nuevo. Su odisea los llevó a Argentina, donde se establecieron en Buenos Aires. Allí nació su única hija, Aitana. Durante sus 24 años en Argentina, Alberti nunca dejó de escribir. Su poesía de este periodo está teñida de una profunda nostalgia por la patria perdida, lo que él llamó su destierro. Libros como Entre el clavel y la espada o Retornos de lo vivo lejano son un testimonio conmovedor de este sentimiento. Además, retomó con fuerza su pasión por la pintura, realizando numerosas exposiciones. En 1963, la pareja se traslada a Roma, en Italia. Se convirtió en su segunda patria. Vivieron en el Trastevere, un barrio bohemio y lleno de vida. Alberti se enamoró de la luz, el arte y la cultura italiana. Fue una etapa de gran reconocimiento internacional. Recibió premios. Fue nombrado académico de honor en diversas instituciones, y su obra se tradujo a múltiples idiomas. Pero a pesar de la calidez de Italia, el anhelo de volver a España nunca desapareció. Finalmente, el 27 de abril de 1977, 2 años después de la muerte de Franco y con la democracia restaurada, Rafael Alberti pudo regresar a España. Aterrizó en Madrid después de 38 años de exilio. Su regreso fue un acontecimiento nacional. Fue elegido diputado por Cádiz en las primeras elecciones democráticas, aunque pronto renunciaría a su escaño para dedicarse por completo a la cultura. Los últimos años de su vida fueron un torbellino de homenajes y reconocimientos. Recibió el Premio Cervantes en 1983, el galardón más importante de las letras hispanas. Siguió pintando, escribiendo y participando activamente en la vida cultural del país. La vida de Rafael Alberti se apagó el 28 de octubre de 1999, en su amado puerto de Santa María. Tenía 96 años. Sus cenizas, cumpliendo su último deseo, fueron esparcidas en el mar de la bahía de Cádiz, el mismo mar que lo vio nacer y que inspiró sus primeros versos. Así, el marinero regresó para siempre a su mar. Rafael Alberti fue mucho más que un poeta. Fue pintor, dramaturgo, un hombre de acción y un símbolo de la memoria histórica de España. Su vida es un reflejo de las luces y sombras del siglo XX español, desde el paraíso perdido de su infancia en Cádiz, pasando por la efervescencia de las vanguardias, el horror de la guerra, el dolor del exilio y la alegría del regreso. Su obra es un testamento de amor a la vida, al arte y a la libertad. Un legado inmortal que sigue navegando en el vasto océano de la literatura universal. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de un gigante de nuestra cultura. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.